específica, hay unas reglas, hay una manera correcta de hacerlo, tiene que ser en una fecha determinada, en ciertos formatos, y si no cumplen con todo eso, su declaración es rechazada. Es como si no hubieran presentado la declaración, son considerados, pues pueden ser considerados hasta delincuentes, y pueden ir a la cárcel, una multa, en fin. Pero si nosotros presentamos o queremos presentar una ofrenda por el pecado y es rechazada, pues las consecuencias son infinitamente más graves que cualquiera que haya por la declaración de impuestos. Vamos al libro de Levítico, capítulo 1. Vamos a ver de los versículos 1 a 5. Vamos a ver ahí unos requisitos para que una ofrenda sea aceptada. ¿Y cuál es esa ofrenda que necesitamos? Dice así la palabra de Dios. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado por expresión suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo que nos muestras en ella. Pedimos que estés aquí con nosotros de una manera especial a través de tu palabra y a través de tu espíritu, y nos guíes en lo que vamos a hacer, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos oyendo, que ahí oigamos tu voz, oigamos tu palabra, y a través de ella pues venga lo que tú quieres en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, te pedimos por todos nuestros hermanos, que guardes a los que no pueden estar aquí en este día, que todo sea para tu gloria. En nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Israel venía saliendo de 400 años de esclavitud en Egipto. Estaban viviendo bajo la influencia de esa cultura. En el libro de Éxodo se le dio la ley al pueblo para que supiera cómo debía comportarse en su vida diaria, como el pueblo de Dios que era. Después, Dios dio instrucciones precisas acerca de la construcción del tabernáculo de reunión, que era una tienda donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde Dios había consentido morar. Era como un templo móvil que ya con el pueblo en su viaje por el desierto, para que el pueblo adorara a Dios. El tabernáculo finalmente se terminó de construir y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. En Éxodo 40:34 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria
de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces Dios anunció el resto de la ley en el libro de Levítico, hablando con Moisés, principalmente de la manera como se debe adorar a Dios. Él habló de las responsabilidades de los levitas, los descendientes de Leví, apartados para servir a Dios, y cómo deben participar como intermediarios, ayudando al pueblo en la adoración. Y todo el pueblo recibe instrucciones de cómo vivir una vida santa. Y las primeras instrucciones que dio fueron sobre las ofrendas. Los versículos 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Desde que el hombre cayó en pecado, tuvo necesidad de acercarse a Dios por medio de sacrificios, como un reconocimiento de que como criatura había recibido todo de parte de Dios y por el pecado había perdido todo lo que Dios le había dado. Se considera el primer sacrificio de animales, aquel sacrificio que proveyó pieles para que se cubrieran Adán y Eva de la vergüenza de su pecado. Una conciencia despertada por la culpa y la necesidad es impulsada a ir a Dios con sacrificios y penitencias para tener paz con Dios. La ofrenda es una expresión de alabanza, de agradecimiento, de adoración, de gozo y aceptación de que somos mayordomos de Dios. Dios es dueño de toda la creación y nos da de lo que es suyo. La ofrenda era para hacer expiación, que tiene el significado de pagar un rescate, de limpiar o cubrir con respecto al pecado. Para el judío era para satisfacer la ira de Dios por el pecado y quedar limpio ceremonialmente y restaurado. Una ofrenda adecuada era el sacrificio de un animal. Dice de Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Los animales ofrecidos debían ser tomados entre sus animales domésticos. Los animales silvestres no se aceptaban. Primero, por la identificación que tendría el que ofrendaba con un animal que era suyo, que era de su propiedad. Y también porque un sacrificio que no cuesta no es un sacrificio. La ofrenda es algo que se ofrece a Dios, tiene que ser algo valioso, algo de mucho valor, algo en nuestros términos costoso. La expiación no es barata. Vamos a ver esa expiación por nosotros lo que costó. En 2 de Samuel 24, hablando David, dice: y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la los bueyes
por 50 ciclos de plata. Para los que no podían ofrecer una ofrenda costosa, porque eran pobres, podían ofrecer aves, pero nadie podía decir que por su pobreza no podía ofrecer nada. En Levítico 14, versículos 21 y 22, podemos leer: mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda homicida por la culpa, para reconciliarse, una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. En este pasaje de Levítico 1, pues indica que el pueblo sentía la necesidad de ofrecer ofrendas por su propia cuenta, además de las que eran obligatorias en ciertas fechas, que no podían pasarse por alto. Por lo que Dios da instrucciones detalladas de cómo quiere ser honrado, para que el hombre no haga las cosas como se le ocurren o como imagina que le agradan a Dios, y en lugar de agradarlo, lo ofenda. Los sacrificios eran el centro y el corazón del culto en el Antiguo Testamento. En esos sacrificios se señalaba hacia el sacrificio perfecto, que haría una perfecta expiación por el pecado, por la muerte de Jesucristo, cuando llegara el tiempo. Ya no se ofrecería la sangre de esos animales, sino la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expiar es quitar la culpa por medio de un sacrificio, y un sacrificio perfecto quita la culpa para siempre. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con los sacrificios se enseñaba al hombre que el perdón se otorgaría por medio de un sustituto. Nuestro Señor sacrificado, el sacrificio que Él hizo en el Calvario. Entender el proceso del perdón en los sacrificios ceremoniales nos ayuda a entender el perdón que tenemos en Cristo. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Volviendo a nuestro pasaje, dice el versículo 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La primera ofrenda aceptable que se menciona sería del ganado vacuno. Un becerro, que es la ofrenda más costosa. La manera de ofrecerlo es en holocausto. Es posiblemente la ofrenda que presentó Abel y que fue aceptada. El holocausto es un sacrificio en que la víctima se consumía en el fuego. No quedaba absolutamente nada que pudiera reclamar el que la ofrece. Solamente la piel era para el sacerdote, dice Levítico 7:8. En otro tipo de sacrificios, una parte era para el sacerdote y podía haber otra parte para el que ofrendaba.
pero en el holocausto todo se quemaba y ascendía como un olor grato para Jehová. Dice en el versículo 9. Lo que más importa de la ofrenda para Dios es el corazón del que ofrenda. Lo que se ve en lo que se ofrenda. Para que una ofrenda aceptable, para que fuera, se debía ofrendar lo mejor que se tuviera, sin defecto. Un animal muy valioso que se seleccionaba cuidadosamente, siguiendo ciertas reglas. Se debía ofrendar voluntariamente, de corazón, no obligado por nada ni por nadie. Era para agradar a Dios y no al hombre. Se debía ofrecer con arrepentimiento y humillación para pedir perdón y apoyarse en Dios. El pecado destruye la comunión con Dios y se restaura por medio de un sacrificio. Si tú buscas reconciliarte con Dios, ¿qué ofrenda vas a presentar? Podrían ser tus mejores obras, tus oraciones, tus obras de caridad, pero todas estas tienen fallas. No las hiciste de una manera perfecta, las hiciste para darte la gloria, te sientes orgulloso de ellas, las hiciste por cumplir, tus motivos no son justos. Podría ser tu arrepentimiento, pero tampoco es perfecto. Cualquier cosa que quieras presentar tendrá fallas, pero el mayor problema es que no estás presentando la ofrenda que Dios ha pedido, ni de la manera como debes presentar. Solo el Cordero de Dios es aceptable. En él no vas a encontrar ningún defecto. Ven y examina al Señor Jesucristo. Mira su vida y su muerte, también su resurrección. De todo lo que hizo, sus sufrimientos, no vas a encontrar ninguna falla. No conoció pecado, ni se halló engaño en su boca. Él fue examinado en varios juicios que le hicieron por sus enemigos, los fariseos, por el rey Herodes y por el gobernador romano, y ninguno encontró una sola falla. Dice el Evangelio de Juan 19:4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que digáis que ningún delito hallo en él. Él es una ofrenda adecuada y aceptable. Es el Cordero de Dios. ¿Encuentras tú algún defecto? ¿Quieres presentarte delante de Dios trayendo tu propia ofrenda a tu gusto, a tu manera, como lo hizo Caín? La ofrenda se debía traer delante de Jehová, fuera del tabernáculo, en el atrio, donde estaba el altar. ¿Cómo ofrecerla? En el versículo 4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Se ponía la mano sobre la cabeza del animal. Eso significaba una confesión detallada del pecado. Había un día dedicado especialmente a la expiación, lo podemos ver en Levítico 16:21. Dice ahí: y pondrá a Aarón
sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Cuando yo hago una confesión de pecado, estoy declarando que necesito la justicia de Cristo. Si yo tuviera mi propia justicia, no necesitaría su justicia. El solo hecho de presentar un sacrificio es reconocer mis deficiencias y la necesidad de que el sacrificio sea aceptado para quitar mi culpa. Lo que tú necesitas es que Cristo sea tu expiación. Tienes que venir a Él reconociendo tu pecado para poner la mano sobre Él. Debes estar consciente de tu culpa. Él no es un sacrificio para los que no son pecadores. Si tú crees que no has hecho algo tan malo como para ser condenado, no tendrás ningún salvador. ¿Para qué se le daría perdón a alguien que es inocente? Tú conoces tus pecados. Negarlos te quita la posibilidad de perdón. Traer el becerro también era un reconocimiento de no poder guardar la ley por sí mismo y poder lograr el perdón de alguna otra manera. Era reconocer que no podía ser aceptable a Dios. La única manera era trayendo el sacrificio que Dios pedía. Y es lo mismo para nosotros. Solo el sacrificio de Cristo será aceptado. El que traía el becerro ponía su mano sobre él, como sabía que el becerro iba a morir, estaba reconociendo que él era el que merecía la muerte. Merecía que Dios le quitara la vida a él. Era lo que merecía por su pecado. Pero Dios había aceptado el holocausto que lo sustituía. Una sombra del sacrificio de Cristo. Isaías 53, 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de poner su mano sobre el becerro, para que su ofrenda fuera completa, el becerro debía morir. Se le cortaba el cuello de manera que toda la sangre se derramara. Dice el versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. En la ley de los sacrificios, las dos cosas, poner la mano sobre la cabeza a la ofrenda y degollarlo, eran esenciales, así como la participación de los sacerdotes. En Levítico 4, 15 y 16 dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Esto significa que el método que Dios
usa para salvarnos es darnos el perdón por medio del sacrificio de otro, del mérito de otro, sin ninguna intervención nuestra. La víctima tomaba el lugar nuestro y el sacerdote ofrecía la sangre. El sacrificio se tenía que hacer, se tenía que derramar la sangre. El que traía la ofrenda reconocía que Dios era el que hacía la expiación. Dios quitaba la culpa del que traía la ofrenda al aceptar un sustituto. El que ofrendaba ponía su mano, estaba tocando algo real que iba a tomar su lugar. De la misma forma que nosotros nos apoyamos por fe sobre la obra real y verdadera de Cristo. Poner las manos sobre la víctima también significa una transferencia. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado, ya había presentado a la víctima como ofrenda por el pecado y ahora se daba cuenta de que su culpa era transferida de él a la víctima. Él quedaba sin culpa, la culpa estaba sobre la víctima y por eso la víctima tenía que morir. Eso era un tipo y figura que se llevaba a cabo a la puerta del tabernáculo. Para nosotros, Cristo llevó nuestro pecado sobre él al hacer su sacrificio. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías 53, 6. Cristo recibió la enorme carga del pecado y la culpa de su pueblo y lo libró para siempre. Hay dos religiones que gobiernan el mundo en este tiempo. La religión de la humanidad, hay que hacer esto, es la religión de las obras, del mérito propio, del mérito de ser una buena persona o haber hecho los méritos suficientes, ya sea por sufrimiento o por oraciones. Pero la religión verdadera, la religión de Dios, es ya está hecho, consumado es. Cristo ha llevado a cabo la expiación y nosotros la aceptamos como concluida. Así que en ese sentido ponemos nuestros pecados sobre Jesús, el Cordero de Dios, a quien fue impuesto nuestro castigo. Poner la mano sobre la cabeza de la víctima mostraba que se tenía confianza en que el sacrificio presentado ahí, en ese momento, era válido. La persona se retiraba en paz a terminar el sacrificio. Su pecado había sido expiado. Ahora hay quienes dudan si su pecado realmente fue quitado en la cruz, porque fue un sacrificio que fue hace muchos años, o tal vez porque piensan que sus pecados son demasiado graves, grandes, o por cualquier otra razón. Si Él cargó con tu pecado, ya te fue quitado. Ya no está sobre ti. Si no llegó el tuyo, entonces estás bajo el juicio de Dios. No debes preocuparte por cómo te sientes. La Escritura dice,
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5. El pecado no permanece sobre el pecador que cree. Si crees en Cristo y confías en su sacrificio, el pecado ha sido quitado. Delante de Dios estás limpio. El pecado fue borrado por su sangre. Si crees que no hay suficiente poder en la sangre de Cristo para limpiar de todos sus pecados, entonces debes morir tú por tus propios pecados. No la muerte física, sino la muerte eterna. No hay nada más que hacer. No hay nada más que se pueda agregar al sacrificio de Cristo. Solo creer en el sacrificio expiatorio de Cristo. La salvación que Dios hace no es porque la merezcas, es por gracia. No puedes contribuir con nada tuyo. Dice Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Otra cosa que significaba poner la mano en la cabeza del holocausto era la identificación del que ofrendaba con la víctima. Consideraba que el animal iba a ser degollado y luego consumido por el fuego. Al poner su mano sobre él, reconocía que él mismo era el que merecía ser degollado y consumido por la ira de Dios. No tenía ningún recurso con el que pudiera satisfacer las demandas de la justicia divina. Solamente podía apoyarse en los recursos que Dios mismo había provisto. Reconocerlo plenamente requiere humildad y quebrantamiento ante tanta misericordia. Para que la ofrenda fuera aceptable, se requería de un corazón quebrantado. Se debía venir con un espíritu entristecido y compungido para solicitar el perdón. El sacrificio era exterior y era visible, pero lo verdaderamente importante era lo que ocurría en el corazón de la persona. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Se ponía la mano sobre el becerro como si el animal fuera una extensión de él mismo, como diciendo, Señor, te ruego que recibas este becerro para ser sacrificado en mi lugar, que aceptes que me represente. Entonces sujetaba con firmeza el animal. En ese momento eran como uno solo. Sacaba el cuchillo y le cortaba la garganta. Sentía el estremecimiento de la muerte de la víctima al degollarla. La víctima se ahogaba con su propia sangre y se derrumbaba en el suelo sin vida. Si era sincero, no legalista, lo que le interesaba no eran las apariencias, pensaba en su corazón. Ese soy yo, ese debía ser mi destino. Ese sacrificio es solamente una figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con Él es con quien debemos identificarnos. Hemos reconocido nuestra culpa y ponemos nuestra mano sobre Él. Él es apresado, es abofeteado, escupido, es azotado, golpeado, es coronado de espinas. La sangre corre sobre su rostro, su espalda queda destrozada. Es por nosotros. Él gime y clama por su pueblo. Esos golpes y heridas las merecíamos nosotros, pero Él cargó con nuestro castigo para que tuviéramos paz. Cristo fue clavado en la cruz. Al identificarnos con Él, nosotros también estamos crucificados. Cuando Él muere, nosotros morimos con Él. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando Cristo recibió el castigo por el pecado, el castigo que la ley exige, fue aceptado como tu sustituto. Tú recibiste tu castigo, el castigo que merecías. La sentencia de la ley es: el alma que pecare, esa morirá, y tú has muerto. Has cumplido la sentencia en la persona de Jesucristo. No hay deuda con la ley. Por fe, has puesto la mano sobre Él y Él es tu sustituto. La identificación con Cristo es también en su resurrección. El holocausto era consumido por el fuego. Se ponía sobre el altar y se consumía como ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Dios levantó a Cristo de los muertos, declarando que fue agradable su sacrificio. Estaba satisfecho por ese sacrificio ofrecido en nuestro lugar. Por lo que nuestro pecado ya no nos hace merecedores de la ira y de la justicia divina. Nos da una vida nueva. Dice 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya no somos desagradables para Dios porque el sacrificio de Cristo es olor fragante para Dios. La justicia se ha cumplido cabalmente y su ira ha sido apaciguada. Por la identificación con Cristo, ahora nosotros somos un olor agradable para Dios y Cristo. Nos acepta en el amado. Estamos unidos a Cristo y no hay manera de que seamos separados de Él. Dice Romanos 8:39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Finalmente viene la aceptación. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión.
Todos los levitas, los varones de la tribu de Leví, podían servir en el tabernáculo, pero solo los del linaje de Aarón podían servir en el sacerdocio. El sacerdote era especialmente consagrado para servir en las cosas sagradas como un mediador entre Dios y el hombre. Y nadie fuera de un sacerdote ungido podía entrar en el lugar santo y presentar la sangre y la presencia de Dios. Por naturaleza el hombre no goza del favor de Dios, por lo que necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. El principal papel que desempeñaba el sacerdote era el de presentar las ofrendas y sacrificios por los pecados. Dice Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. El sacerdote oraba y rogaba con el fin de expiar los pecados de sus hermanos. Dice en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El sacerdote, de una manera figurada, volvía a poner al que había pecado bajo el favor divino. Era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer, puesto que simbólicamente, cuando Dios aceptaba el sacrificio, también aceptaba la súplica de aquel cuyo favor se ofrecía. Dice Hebreos 8:3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En el sacrificio de Cristo, Cristo mismo es nuestro sacerdote. Fue tomado de entre los hombres, porque Él se hizo hombre y se ofreció a sí mismo. Dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Entonces tenemos que Dios ofreció sacrificio a Dios mismo. Lo ofreció para expiación por nuestros pecados. Fue sacerdote y víctimas. Cristo se llevó a sí mismo al Calvario. Él puso su vida, nadie se la quitó. Él la puso. Él rogó por nosotros, derramando su sangre que fue rociada sobre nosotros. Dice 1 de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Habíamos dicho que un sacrificio que no cuesta no es un sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos que pagar nosotros? Tiene que pagar cada uno. Nosotros estábamos en bancarrota. Nada teníamos para ofrecer. Nadie podía pagar nuestra deuda eterna. Estábamos
condenados sin remedio. Dios muestra su gracia, misericordia y amor al hacerse completamente cargo de nuestra salvación. El sacrificio lo hizo Dios, a Él le costó. Dio lo más valioso, dio a su amado Hijo por nosotros. En esta ocasión no detuvo el cuchillo como lo hizo cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El sacerdote intercede por nosotros. El sacrificio de Cristo es aceptado por Dios porque es ofrecido por Cristo. Dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nadie más puede ofrecer un sacrificio por ti. Por supuesto, tú sabes que tú no puedes, pero ni los ángeles, ni los santos, ni la Virgen, ni el Papa. Solamente nuestro eterno sacerdote, Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el 1 Timoteo 2:5. Después de ver tanta gracia y misericordia, ¿vas a despreciar a Cristo? Dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Vas a despreciar a Cristo? ¿O vas a poner tu mano sobre Él por medio del arrepentimiento y la fe en su sacrificio? Y vas a hacer tuyo su sacrificio, porque Cristo es tuyo y tú eres de Cristo. Vamos. Señor, en este día del Señor, este domingo, venimos a recordar a Cristo, su sacrificio, la salvación que tenemos en Él. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, nuestro corazón duro, y traigas arrepentimiento que todos necesitamos en todo tiempo, no solamente aquellos que son abiertamente rebeldes. Ayúdanos, Padre, obra en tu pueblo, santifícanos, trae salvación a los que la necesitan y trae edificación a todos los que también la necesitamos. Que podamos ver a Cristo como nuestra ofrenda para tener paz contigo. Podemos entender completamente que, porque dice la palabra que la salvación es de Jehová, es solamente tuya. Nada podemos aportar, nada podemos hacer, todo lo has hecho por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, guárdanos, que sigamos en este día y toda la semana y toda nuestra vida poniendo nuestros ojos en ese sacrificio de Cristo. Pedimos que sea para tu gloria. Amén.
Vamos a continuar con nuestro siguiente himno, el himno 376. Himno 376 del amor divino.